Hola, bienvenido a un nuevo video más en este día. Amigos, estamos una vez más con el curso La fe de Jesús, la fe de Jesús. La pregunta, quiero hacerle una vez más, ¿usted ya consiguió su curso? Si usted no lo ha hecho, pues puede asistir a alguna iglesia adventista o algún compañero de trabajo o algún vecino tal vez que sabe que es de la iglesia. Puede solicitar este curso que es gratis, la fe de Jesús. Este video, amigos, estamos haciendo con el propósito de seguir desarrollando este curso, porque a veces es difícil, ¿no?, de encontrar un maestro, ¿no? Pero fácilmente podemos desarrollar a través de este medio. Amigos queridos, ahora vamos con el tema número 3, ¿no? Anteriormente les hablé acerca del video que es acerca de la oración y la fe. La oración y la fe. Este tema es indispensable, amigos queridos, indispensable para todo aquel que entrega su vida a Jesús. Sin esta herramienta, sin poner en práctica, mejor dicho, la oración, es imposible que podamos crecer también en fe, ¿no?, en confianza en el Señor Jesucristo. Muy bien, obviamente tu lapicero, el curso y la Sagrada Escritura, ¿no?, debe estar en tus manos. Ahora sí vamos a desarrollar brevemente, rápidamente el curso, pero antes vamos a orar como siempre. Antes de leer la palabra de Dios, antes de leer la Biblia, siempre hay que orar. Querido Dios, acompáñanos en esta hora. Vamos a leer tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender el mensaje. En el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien. Ahora sí, vamos rápidamente con la primera pregunta. Dice, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Es la primera pregunta. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Como siempre, hermanos y amigos, el tema se divide en dos partes. En la primera parte vamos a ver todo lo que es la oración, y en la siguiente parte acerca de la fe, ¿no? ¿Qué es la fe? Vamos, ¿cómo nos comunicamos con Dios? Daniel 9:3. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 9, el versículo 3. Ahí dice lo siguiente: y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, y en ayuno, cilicia y ceniza. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole a través de la oración, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? ¿Cuál sería la respuesta? A través de la oración. Entonces ahí ponemos la respuesta, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? A través de la oración. A través de la oración. Ahí ya la respuesta sería a través de la oración. Muy bien. La siguiente pregunta, pregunta número 2. ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? Tal vez muchas veces te has preguntado, ¿no?, ¿qué es la oración? Y esto nos explica a través de una historia. Está en 1 de Samuel capítulo 1. Está en 1 de Samuel capítulo 1. Buscamos ahí nuestra Biblia. 1 de Samuel capítulo 1 del 9 al 15. Es una historia. Cuenta la historia de la mamá del profeta Samuel, justamente, ¿no? Vamos a leer brevemente, amigos, brevemente la historia. 1 de Samuel 1 del 9 al 15. Ahí dice lo siguiente: se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, dice, ¿no? Y lloró abundantemente. ¿Dónde está? ¿Dónde me quedo? En versículo 11 ahora. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvides de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón. La oración específica, ¿no? Ella pidió un hijo varón. Y yo le dedicaré a Jehová todos los días de mi vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba así reiteradamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella.
Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino, le dijo el profeta, ¿no? Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. He derramado mi alma delante de Jehová. El versículo 16 dice: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Impresionante, amigos. La pregunta es: ¿qué es la oración? ¿Qué estaba haciendo Ana? Estaba conversando con Dios. Se movía sus labios, ¿no? Pero no salía la voz, dice, ¿no? Entonces, amigos, la respuesta sería conversar con Dios. ¿Qué es la oración? Es conversar con Dios. Conversar con Dios significa, pues, contar tus problemas, ¿no? Con tus propias palabras, no una oración escrita por ahí, ¿no? ¿Y fue respondida la oración de esta señora Ana? Sí, justamente nació el profeta Samuel, ¿no? Gracias a la oración, una oración específica, siempre también Dios responde. Ella dijo en su oración: quiero un niño varón, ¿no? Varón específico. Cuando nuestras oraciones son específicas, es una manera que Dios responde a nuestras oraciones. Porque a veces oramos sin especificar bien, ¿no? Y a veces ese es un detalle importante. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Pregunta número 3. ¿Cuánto poder tiene la oración sincera? Vamos a ver en Santiago capítulo 5, versículo 16. Busca ahí en tu Biblia, Santiago capítulo 5, el versículo 16. Ahí vamos a encontrar la respuesta. Capítulo 5, el versículo 16. Santiago está en el Nuevo Testamento. Santiago 5, 16. Busca ahí, amigos, para que usted también compruebe, ¿no? No solamente escuche. Por eso es importante tener una Biblia en la mano. Aquí está, ¿no? Capítulo 5, el versículo 16. Ahí dice lo siguiente: confesaos vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo tiene mucha fuerza, mucho poder, dicen otras versiones de la Biblia, ¿no? Tiene mucho poder. Entonces, ¿cuánto poder tiene la oración? La respuesta sería: ¿cuánto? Mucho poder. Mucho poder sería la respuesta. Entonces ponemos ahí mucho poder, ¿no? Mucho poder. Entonces, amigos, pero ahí dice, ¿no? Primero hay que confesar las faltas para que pueda ser respondida también la oración, ¿no? Hay que confesar nuestras faltas para que Dios pueda contestar nuestras oraciones. Es importante eso, ¿no? Entonces, pregunta 4. Avanzamos. Pregunta número 4. ¿En el nombre de quién debe orarse? Dice, ¿en nombre de quién debe orarse? Vamos a buscar el texto. San Juan capítulo 14, versículo 13. San Juan capítulo 14, el versículo 13. Está en el Nuevo Testamento, San Juan. Para mis amigos que recién están empezando a utilizar la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Siguiente, 14, versículo 13. Y cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En mi nombre, ¿quién está hablando? El Señor Jesucristo. En mi nombre, dice, ¿no? Por eso toda oración se dice en el nombre de Jesús. Amén. Así siempre se termina la oración. Entonces, ¿en el nombre de quién se debe orarse? En el nombre de Jesús. Llena ahí en tu respuesta. En el nombre de Jesús. Muy bien. Pregunta número 5. ¿Contesta Dios las oraciones? Vamos a ver si contesta, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo capítulo 7, el versículo 7 al 11, ¿no? Aquí vamos a leer lo que el Señor Jesucristo dice al respecto, ¿no? Si es que contesta o no contesta las oraciones. Versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, dice, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, es clarito el Señor Jesucristo que dice, ¿no? Aun siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Cosas buenas a los que le pidan. Hay que pedir cosas buenas también, ¿no? No hay que pedir algo que nos destruya. Entonces, amigos, ¿contesta Dios las oraciones? ¿Sí o no? Obviamente, ¿no? La respuesta es sí. Sí contesta las oraciones. Siempre contesta Dios las oraciones. Entonces, hasta aquí la primera parte, ¿no? Todo lo que es la oración. Ahora vamos a la siguiente parte del tema para hablar acerca de la fe. La fe es confianza, ¿no? Entonces, esto tiene que ir acompañado, mis amigos. Porque también si oramos sin confiar en Dios, también no, la oración no es contestada, ¿no? Tiene que haber confianza en Dios. Entonces, pregunta número 6 es, ¿qué es la fe, no? ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 y el versículo 6. Primero, ¿qué es? Aquí dice clarito, amigos. 11:1 de Hebreos dice, ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Estar seguro algo de lo que no se ve, uno está bien convencido que va a ser realidad, ¿no? Esa es la fe. Ahora, el versículo 6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este es vamos a decir, un ingrediente importante para la oración. Tienes que creer que Dios existe, pues, obviamente, ¿no? Porque si no, también nuestra oración no será contestada, ¿no? ¿Qué es la fe? Entonces, ¿qué es la fe? En otras palabras, es confianza. Aquí vamos a poner confianza, ahí, escriba ahí, confianza en Dios. Esa es la respuesta, confianza en Dios. Esa es la respuesta, amigos. Entonces, confiar en Dios, ¿no? También sería confiar en Dios o confiar en Dios. Esa es la respuesta. Pregunta número 7. ¿Cómo se desarrolla la fe? Esto es importante. La fe crece, ¿no? La fe crece, no se mantiene ahí, ¿no? Y eso se desarrolla. Tal vez al inicio, cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, tal vez no creamos tanto, no confiamos tanto en Dios, ¿no? Pero poco a poco va creciendo, va creciendo. Pero ¿cómo crece esa fe, no? ¿Cómo se desarrolla? Romanos capítulo 10, el versículo 17. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Busca ahí en tu Biblia. Busca en tu Biblia, no te contentes solamente con el video, ¿no? Hay que buscar en la Biblia para comprobar. Eso es importante. 10, 17. Aquí está. Ahí dice, mira, amigo, clarito este texto, es lo que dice el apóstol Pablo. Así que la fe viene por el oír, dice, ¿no? Por el oír, y el oír por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo crece la fe? A través del oír la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Este libro, pues, ¿no? La Biblia. Entonces, ¿cómo la oímos? Cuando la leemos, pues, amigos, todos los días, cuando la leemos, ¿no? Entonces, estudiando la Biblia, vamos a poner la respuesta ahí. Estudiando la Biblia. Y a veces esto es lo que nos olvidamos cuando ya nos bautizamos, cuando ya entregamos nuestra vida a Jesús, ¿no? Pensamos que nuestra fe se va a desarrollar solamente con el bautismo, yendo a la iglesia, nada más, ¿no? Pero en realidad no es así, ¿no? De acuerdo a lo que estamos estudiando, la fe se desarrolla a través del oír la palabra de Dios. Eso significa que todos los días tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que orar todos los días, ¿no? Y de esa manera va a crecer nuestra fe. Hasta aquí hemos respondido las 7 preguntas, amigos. Y ahora viene una gran pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué debo hacer conociendo todas estas verdades acerca de la oración y la fe? ¿Qué debo hacer? Esa es la gran pregunta. Y aquí hay 4 sugerencias
que usted puede decir sí o no. Y ahí en su curso también tiene un paréntesis para poner sí o no, si acepta estas verdades. La primera sugerencia, ¿no? Orar 3 veces al día. ¿Le gustaría hacer esta práctica? Esto hacía el profeta Daniel, David también. 3 veces al día oraban ellos. ¿Sí o no? Pon ahí, sí. Le felicitamos si usted ha puesto sí. Pregunta número 2 o sugerencia 2. Practicar la oración privada. ¿Sí o no? ¿Qué es la oración privada? Vamos al texto para entender un poquito más sobre la oración privada, porque hay diferentes tipos de oraciones, ¿no? Eso también está acá en la parte posterior del curso para ampliar más sobre el tema, ¿no? Las clases de oraciones. Pero vamos a ver bíblicamente qué es la oración privada, ¿no? Para que usted sepa un poquito más acerca de este tema. Ahí dice para buscar Mateos capítulo 6, el versículo 6. Mateo 6:6. Ahí dice, amigos, vamos a leer. Pero tú, dice, ¿no? Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea, en tu casa, y a puerta cerrada, dice, a puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará en público. Entonces la oración privada es, amigos, ahí en tu aposento, cerrado, ¿no? Un lugar que usted ha elegido. Puede ser su sala, su cuarto, o de repente un cuarto especial que solamente es para la oración, ¿no? Y no es necesario estar gritando, que te escuchen para que vean que eres cristiano o para que sepan que eres cristiano. No, acá está claro el consejo, ¿no? Privado. Y todo lo que pides en privado, dice, te recompensará en público. Y esto es lo que más ayuda en nuestro crecimiento espiritual, amigos. La oración privada. ¿Cuánto tiempo pasamos orando, no? Eso es importante. Y esto practicaba mucho el Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra. ¿Practicar la oración privada? ¿Sí o no? Sí, muy bien. Pedir cosas convenientes. Esto es importante, amigo. Pedir cosas convenientes. No vamos a pedir cosas que nos destruyan, ¿no? Específico, así como hemos visto con la señora Ana, ¿no? La mamá de Samuel. La dedicaré a tu obra, ¿no? Será para tu obra. Le dijo, ¿no? Si me das este hijo. Y Dios le respondió. Esa es la manera correcta, amigo, ¿no? Si usted está orando de repente por una casa, ¿no? ¿Qué va a hacer con su casa, ¿no? O si está orando tal vez por un vehículo, ¿qué va a hacer con su vehículo? O si va a orar pidiendo una esposa, también se puede orar por eso, ¿no? Pero entonces, si va a ser una bendición, obviamente te va a dar el Señor Jesucristo, ¿no? Y también, por ejemplo, una carrera, ¿no? Esta carrera, el Señor, voy a poner en tu obra la que voy a elegir. Obviamente que te va a responder, pero si solamente es para tu beneficio, obviamente que no te va a responder porque puede ser tu destrucción, ¿no? Y la última parte es pedir con fe, ¿no? Con fe. ¿Le gustaría pedir a Dios con fe, con la seguridad que te va a responder? Amén. Sí, por su respuesta sí. Amén, ¿no? Muy bien, ahora sí, mi resolución, dice, ¿no? Al final del tema dice mi resolución. O sea, todo lo que has aceptado, entonces la conclusión sería lo siguiente, ¿no? Vamos a leer ahí también la parte baja del tema, dice, ¿no? Y vamos a poner una firma para decir a Dios que realmente estamos comprometiéndonos con Él, ¿no? Ahí dice lo siguiente: creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Resuelvo orar con fe todos los días. Creo que Dios escucha y contesta las oraciones. ¿Usted cree? Amén. Vamos a firmar ahí en señal de que estamos diciendo que sí creemos. Muy bien, le agradecemos y le felicitamos, amigo, por estar desarrollando este curso, ¿no? Hasta aquí hemos avanzado con el número 3. En la parte posterior está para ampliar más